hacer el último video sobre el tema de reducción al primer cuadrante, pero en este caso estaremos viendo las situaciones de los ángulos que son mayores de una vuelta. A por ello, ¿cuál es el caso más favorable que se le presenta a un alumno para trabajar problemas de ángulos? Lógicamente va a ser cuando el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Desde años anteriores ya estás acostumbrado a trabajar. Has trabajado con triángulos y eso te facilita el pensar en ángulos que son menores de 90 grados. En los videos anteriores estábamos viendo qué es lo que ocurría cuando el ángulo ya no estaba en el primer cuadrante, es decir, que no era menor de 90, sino que era mayor de 90 grados o mayor que pi medios. En el caso de que el ángulo se encuentre en el segundo cuadrante, por ejemplo, acá le vamos a llamar alfa, habíamos determinado que ese ángulo se puede reescribir de dos maneras, utilizando los ángulos cuadrantales que están a su costado, el de 90 y el de 180. Si utilizan 90, dirás, esto es 90 más algo. Y si es 180, será 180, pero menos algo. Siguiendo esta manera de pensar, si el ángulo estuviese en el tercer cuadrante, por ejemplo, un ángulo como este, que sea beta, también se puede escribir respetando los ángulos cuadrantales que están a sus costados, puede ser 180 más algo, o puede ser 270 menos algo. Y el último caso es cuando está en el cuarto cuadrante. Para un ángulo que está en el cuarto cuadrante, por ejemplo, vamos a escribir acá este ángulo que vamos a llamar teta. Seguimos la misma manera de pensar. Vemos cuáles son los ángulos cuadrantales que están cerca de él y diremos que esto va a ser 270 más algo o 360 menos algo. Entonces, cuando teníamos un ángulo que está en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante, habíamos encontrado que habían unas fórmulas que nos permitían resolver este problema. Es decir, hacíamos una transformación para llevar ese ángulo a un cálculo de un ángulo que está en el primer cuadrante. Bueno, ahora estas fórmulas van a seguir siendo válidas. Pero la situación es que los ángulos van a ser mayores de una vuelta. ¿Cómo es esto? Pongamos este ejemplo. Este es un ángulo que está en el segundo cuadrante, alfa, pero otro ángulo podría ser este de acá, ¿no? Este de acá tiene una vuelta de diferencia. Entonces, cuando dos ángulos tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, las razones trigonométricas de este ángulo que está de color rojo y de este que voy a llamar beta, que está de color lila o morado, son las mismas. Y eso me va a llevar a un razonamiento muy sencillo. Si las razones son las mismas, es decir, cuando tú tienes una razón trigonométrica, veamos por acá, de un ángulo, tienes una razón trigonométrica de un ángulo alfa, esa razón trigonométrica tiene que ser la misma si fuese, por ejemplo, una vuelta, ¿de acuerdo? 360 grados más alfa, como es el caso del gráfico que estamos presentando. O podría ser la misma, sale el mismo resultado si acá, por ejemplo, tuvieses 3 vueltas más el ángulo alfa. Las razones trigonométricas, en el caso, por ejemplo, de que sea acá seno, y esto también sea seno, y esto también sea seno, van a ser iguales. Con eso en mente y con todo lo anterior que ya tenemos, vamos a ver que la parte más importante de lo que vamos a desarrollar ahora es esto de acá, este concepto. Los múltiplos de 360 se pueden eliminar, es decir, tú puedes eliminar la cantidad de vueltas. Repito, puedes eliminar, o si deseas, también puedes agregar una cantidad de vueltas. Y cuando me refiero a una cantidad de vueltas, es que tú puedes eliminar o agregar 360 grados o su equivalente, que es 2pi en radianes. Veamos unos cuantos ejemplos aplicativos para clarificar esta manera de proceder.
el alumno tiene que familiarizarse con algunos valores que puede agregar o que puede eliminar, ¿no? Ya he dicho que estos son vueltas enteras, o sea, puedes eliminar 360, puedes eliminar el doble, que sería 720, 720, también puedes eliminar tres vueltas, que serían 1080, o cuatro vueltas, 1440. Estas cosas las podemos tener en mente. Vamos a encontrar algunas maneras, ¿no?, de poder calcular la cantidad de vueltas que podemos eliminar en cada situación. Pero estos valores son frecuentes, ¿de acuerdo? Estos valores son frecuentes, aparecen en muchos problemas, es conveniente que te familiarices con ellos. Por ejemplo, en esta primera aplicación, ¿no?, me dicen calcular el seno de 548. Entonces yo diré, a ver, esto va a ser igual al seno de 548. Lo primero que hago es reescribir esta expresión. La puedo reescribir así: 360, pero ¿más cuánto? Más 188. Si tú te das cuenta, este ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo es mucho mayor que una vuelta, ¿no? Es mayor que una vuelta, y lo hemos reescrito como una vuelta y un poco más. Entonces, con la manera de pensar, con ese concepto que acabamos de desarrollar de eliminar, si deseamos, una cantidad de vueltas, bueno, voy a eliminar esta cantidad de vueltas, que en este caso es solamente una. ¿Y qué cosa es lo que tengo ahora? Voy a tener así, voy a tener que esto es igual al seno de 188 grados hexagesimales. Pero esto de acá, por ejemplo, no está en el primer cuadrante, por lo tanto mi problema no ha terminado. Tengo que reducirlo hasta que llegue a una expresión donde aparezca un ángulo que está en el primer cuadrante. Para esto, nosotros ya sabemos cómo trabajar estas situaciones. Colocamos acá, esto va a ser igual al seno, colocaré acá 180 más 8. Si no estás entendiendo, tienes que ver los videos anteriores para ver qué cosa estoy haciendo. Primero hago la modificación. 180 más 8. 180 más 8, eso está en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante el seno es negativo. Coloco menos. Como he utilizado 180 como ángulo cuadrantal, entonces se va a mantener la razón trigonométrica, o sea, va a seguir siendo seno. Y me quedo con el ángulo chiquito de 8 grados, ¿no? Y esta es mi respuesta, menos el seno de 8 grados. Tenemos otra aplicación más acá. A ver, veamos, colocamos acá que esto es igual tangente 1500, miren, acá arriba tenemos esta expresión que es muy cercana, entonces voy a reescribir 1500, voy a reescribir así: 1440 grados, ¿más cuánto? ¿No? Esto es fácil, más 60 grados, más 60 grados, más la cotangente de 570, coloco acá, cotangente de 570, esto será 360, ¿más cuánto? Más 210, más 210 grados. Ya tenemos todo reescrito. Ahora viene la primera parte. Obvio que estos ángulos son mayores de una vuelta. Entonces le voy a quitar una cantidad de vueltas. En este caso le voy a quitar 4 vueltas y acá le quito una vuelta. Sigo reescribiendo mi expresión. Acá voy a tener tangente de 60 grados. Termino mi problema. ¿Por qué? Porque es un ángulo agudo. Y bueno, ahí ya, como se trata de un ángulo notable, seguramente voy a utilizar mis triángulos. Pero ya llegué a mi objetivo, tener la razón trigonométrica de un ángulo agudo. A ver, siguiente término, más, colocamos acá hay que hacer una reducción, coloco la cotangente de 210. Esto será 180 grados más 30. Muy bien, sigo acá. Tengo tangente de 60 grados más
180 más 30, tercer cuadrante, cotangente positiva. No hay ningún problema con el signo. Cotangente, como he utilizado 180 como ángulo cuadrantal, bueno, la razón sigue siendo la misma, cotangente, del ángulo pequeñito que es de 30 grados. Bueno, como ves, los ángulos son notables. Entonces, este problema te pide que utilices los ángulos notables. Vamos a recordar, hacemos un trazo rápido, ¿no?, de lo que necesitamos. Colocamos acá 60, acá 30, esto será 2, el que se opone a 30, 1, y esto es raíz de 3. Y reemplazamos tangente de 60, tangente de 60, cateto opuesto entre cateto adyacente, raíz de 3 entre 1, eso es raíz de 3. Coloco acá raíz de 3, más la cotangente de 30. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Raíz de 3 entre 1, otra vez. Entonces tengo raíz de 3. ¿Cuál será mi resultado? 2 raíz de 3. ¿Y qué pasa cuando los ángulos están en radianes? Veamos unos ejemplos. Si los ángulos están en radianes, vamos a operar como en los casos que hemos visto en los videos precedentes, ¿no? Ese método que nos resulta para muchos muy sencillo. Entonces, coloco acá cotangente, ¿de acuerdo? Cotangente. Ahora, este método me dice, voy a buscar un múltiplo de 5 que esté cercano lo más posible al 123. ¿No? Si tú tuvieses una línea, esto lo tienen que tener muy en claro cuando utilicen esta manera de pensar. Por ejemplo, acá está el 123. Por una parte, los múltiplos de 5 son 120, vamos a colocarlo por acá, 120, y el otro es 125. ¿Cuál está más cerca? Este de acá. Porque este de acá solamente está a 3 unidades, a 2 unidades, mientras que el otro está a 3. Vamos a colocar acá 2 unidades de diferencia y acá 3 unidades. Ya, este es el valor que voy a utilizar. 125. Tiene que aparecer 125 pi en mi procedimiento. Entonces vengo acá, coloco acá, esto es 125 pi, pero como yo tengo solamente 123, bueno, le quito, ¿de acuerdo? Le quito 2 pi. Y eso me da 123. Y todo esto entre 5. Sigo, coloco acá la cotangente, separo esto en dos fracciones. Esta es una fracción y esta será la otra fracción. Voy a tener acá 125 pi entre 5 menos 2 pi quintos. Tú compruebas 2 pi quintos es un ángulo agudo. ¿Cómo compruebas? Pi vale 180. 2 pi 360. 360 entre 5 te da un ángulo agudo. Sigo por acá. Cotangente. A ver, 125 pi entre 5. 125, esto me da 25 pi. 25 pi menos 2 pi quintos. Acá, por ejemplo, debes tener en claro lo siguiente. Tú eliminas cantidades de vueltas enteras. Si estás trabajando con radianes, tú puedes eliminar 2pi, 4pi, 6pi, es decir, cantidades pares. En el problema acá voy a eliminar 24pi. Eliminamos 24pi y solamente me va a quedar un pi. Pi menos 2pi tercios. Y acá aplicamos las fórmulas de reducción. Pi menos algo, eso está en el segundo cuadrante. Pi menos algo, segundo cuadrante, cotangente negativa, ¿no? Este es negativo, como has utilizado pi, se mantiene, sigue siendo cotangente y te quedas con el ángulo agudo, que es 2pi tercios, ¿no? Acá tu respuesta será menos cotangente de 2pi tercios. 2pi tercios. Sencillo. Tienes un paso más, pero sigue siendo sencillo. La secante y el coseno ya sabemos que absorben
la cantidad de negativa, cuando hablamos de ángulos negativos, ¿no? Entonces acá voy a reescribir lo primero, esto obviando el signo porque la secante lo absorbe. Esto va a ser igual a la secante de 52pi entre 11. Siguiente paso, un múltiplo de 11 que esté lo más cercano posible a 52. Por una parte tienes 44, está muy lejos, y el siguiente será 55 que está más cerca. Entonces yo escribo así, esto es la secante de 55pi, pero solamente quiero tener 52, bueno, le quitamos 3pi. Le quitamos 3pi, todo sobre 11, descomponemos o separamos en dos fracciones, secante 55 entre 11, eso me queda a 5pi, menos 3pi entre 11, 3pi entre 11. Muy bien. ¿Qué podemos eliminar? Acá tengo 5pi. Puedo eliminar solamente 4pi. Entonces, si elimino 4pi, porque son dos vueltas, me va a quedar así. Secante de pi menos 3pi onceavos. Pi menos 3pi onceavos, estoy en para que se ubiquen, el valor de pi está acá. Menos algo, estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la secante es negativa. Entonces coloco menos, acá coloco secante porque estoy utilizando pi, y el ángulo agudo que es 3pi onceavos. 3pi entre 11. Y esta es nuestra respuesta, y esa es la manera como vamos a operar en los ejemplos que tenemos que desarrollar a continuación. Vamos. Ejemplo número 1. Veamos, ¿qué expresión tenemos entre manos? Tenemos esto de acá que no es un número mixto. Eso es 251 por pi tercios. Entonces, vamos a escribir esto de una manera que nos permita trabajar. Colocamos acá tangente de 251pi, colocamos acá 251pi entre 3. Y ya sabemos cómo resolver ese tipo de problemas. Colocamos acá tangente. ¿Cómo encontramos un múltiplo de 3? Bueno, es muy fácil. Empezamos a sumar. A ver, tenemos los dígitos. Tenemos acá 5 más 1, 6, 7, 8. O sea, me falta un dígito para que sea 9. El siguiente, 253, si sumas los dígitos, da un múltiplo de 3. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Vamos a colocar acá 252 más o menos. En este caso será menos pi. Y todo sobre 3. Seguimos, colocamos acá, esto es igual, colocamos tangente, separamos 252pi entre 3, 252pi entre 3 menos pi tercios. ¿Cuánto es 252pi entre 3? Colocamos acá, a ver, tangente, 84pi menos pi tercios. Bien, esta cantidad 84 es una cantidad par de pi, sí. Por lo tanto, es una cantidad exacta de vueltas. 84 serían 42 vueltas exactamente. Y nosotros podemos desaparecerlas, ¿no? Seguimos, colocamos acá que esto es igual a la tangente de menos pi tercios, menos pi tercios. La tangente no absorbe el signo, sacamos el signo, colocamos menos la tangente de pi tercios. ¿Cuánto es pi tercios? ¿Ya? Hay cantidades que siempre se van a repetir, como esta. Pi tercios, esto es 180 entre 3, es 60 grados. Construimos nuestro triangulito, ¿de acuerdo? Un triángulo notable, esto es 2, acá va a estar 1, y esto es raíz de 3. La tangente es raíz de 3 entre 1, y eso es raíz de 3. Y con el negativo,
menos raíz de 3. Esta será nuestra respuesta. Marcamos menos raíz de 3 y pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Cómo vamos a hacer cuando tenemos ángulos que nos resultan muy grandes, como estos de acá? Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Para saber cuántas vueltas les vas a quitar, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Divides 1860 entre 360 grados. Si quieres, obvias los grados, porque es un cálculo numérico sencillo, entre 360 grados. Y la otra división es 3645. 3645, vamos a dividir esto entre 360 grados. No me interesa la parte decimal, porque obvio que voy a encontrar decimales, sino la parte entera. Si hacen ustedes estos cálculos, acá van a obtener, por ejemplo, acá va a salir 5 punto y algo. Y en este segundo caso va a salir, es más sencillo de calcular, esto sale 10 punto y algo. Bueno, lo que me interesa en la parte entera 5 y la parte entera de acá 10. Es decir, que acá le voy a quitar 5 vueltas al primero y en el segundo, acá voy a quitar, ojo, voy anotando, 5 vueltas le tengo que quitar y acá le tengo que quitar 10 vueltas. ¿Cuántos son 5 vueltas? Sale 1800 grados. 1800 grados más 60. ¿No? Estamos sacándole la parte que voy a eliminar. Y en el siguiente caso será, voy a colocar por la tangente de 10 vueltas, que será 360 con un cerito más, ¿de acuerdo? ¿Más cuánto? Más 45. Acá tenemos 5 vueltas que van a desaparecer y acá tenemos 10 vueltas que van a desaparecer. Para suerte nuestra, lo que queda ya está en el primer cuadrante, no hay necesidad de reducir. Entonces coloco acá secante de 60 grados por la tangente de 45 grados. ¿No? Necesitamos estos, ahí ya alguien puede calcular esto mentalmente, pero vamos a hacerlo con fines didácticos. A ver, coloco acá 60, esto es 2, esto es 1 y esto es raíz de 3. ¿Cuánto será la secante de 60? Secante de 60 es 2 entre 1, ¿de acuerdo? Porque es hipotenusa entre cateto adyacente. 2 entre 1. Y 2 entre 1 es 2. Entonces acá tengo 2 por, y la tangente de 45, también con fines didácticos colocamos esto que ya deben manejar ustedes. Esto es 1, 1, raíz de 2. La tangente y la cotangente valen lo mismo, valen 1. Entonces acá voy a tener 1. Mi resultado será 1. Elegimos nuestra opción y pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Un ejemplo también fácil porque ya es repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá coseno de 209 pi entre 6, ¿no? Colocamos acá 209 pi entre 6. Ahora, el problema está en encontrar un múltiplo de 6 que sea cercano al 209. Entonces es un poco que tienen que buscar, explorar, a ver esos números que necesitan. Y el número que buscamos es 210, que es divisible entre 2 y que también es divisible entre 3. Entonces colocamos acá, esto es igual al coseno de 210 pi menos pi, para que nuestra expresión no cambie, todo entre 6, separamos, esto es igual al coseno de, vamos a colocar 210 pi entre 6 menos pi sextos. Seguimos acá, colocamos coseno de 210 pi entre 6. ¿Cuánto es 210 entre 6? Y nos queda 35. Colocamos acá
35pi menos pi sextos. Acá hay que tener cuidado. No se va a simplificar todo. ¿Por qué? Porque es una cantidad impar. Entonces yo puedo eliminar cantidades pares de pi. De acá lo que yo puedo eliminar, ¿de acuerdo? De esta partecita, lo que yo voy a eliminar es 34pi. ¿De acuerdo? Que son 17 vueltas. Y reescribo, sigo reescribiendo. Esto es el coseno. ¿De cuánto quedó? Acá quedó pi menos pi sextos. Y me queda todo listo para aplicar mi fórmula de reducción. Pi menos pi sextos, estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Como has utilizado pi como ángulo cuadrantal de cambio, el coseno se mantiene. Sigue siendo coseno y te quedas con el ángulo pequeñito, que es de pi sextos. Esta es nuestra respuesta, pero pi sextos, ¿cuánto es pi sextos? 180 entre 6, esto me da 30. Este es otro ángulo que el alumno tiene que recordar, ¿de acuerdo? Pi sextos, ¿de acuerdo? Es igual o es equivalente a 30 grados. Entonces, me piden el coseno de 30, pero colocaremos acá, colocamos 30, esto es 2, el que se opone a 30, la mitad 1, y esto es raíz de 3. ¿Cuánto será el coseno? Será raíz de 3 entre 2, ¿no? Seno coseno es cateto adyacente entre, este es el adyacente, esta es la hipotenusa, ya está, raíz de 3 entre 2. Acá coloco, esto es igual a menos la raíz de 3 sobre 2. Esta es la respuesta que estamos buscando. Marcamos y pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Veamos. Tengo acá una expresión que parece compleja, pero solamente parece, porque si tú te tomas un poquito de tiempo para ver lo que tienes, por ejemplo, ¿no? Acá tienes 4pi medios. ¿Cuánto es 4pi medios? Bueno, simplificas, te queda 2pi. Y por la teoría, 2pi se puede simplificar porque eso es una vuelta. O sea, esta parte de acá podemos desaparecerla. ¿Cuánto nos queda? Nos va a quedar así. Esto es igual a la tangente de ¿cuánto? De 35 pi tercios. 35 pi tercios. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esto es igual a la tangente. Buscamos un múltiplo de 3. A ver, de 35. 5, 6, 7, 8. Sus dígitos suman 8. Bueno, será el siguiente. No 35, sino 36 pi. Le voy a quitar un pi para que sigan siendo 35 y todo sobre 3. Colocamos acá, ¿cuánto es? 36 entre 3, esto me queda 12 pi menos pi tercios. Ajá, 12 pi también se pueden simplificar porque es una cantidad, son 6 vueltas, las desaparecemos y acá tenemos tangente de menos pi tercios, el negativo sale porque la tangente no absorbe el signo, tenemos acá tangente de pi tercios. ¿Cuánto vale la tangente de pi tercios? Ya sabemos que pi tercios, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es pi tercios? 180 entre 3 me queda 60. ¿No? Acá tengo 2, el que supone 31, y esto es raíz de 3, y la tangente será raíz de 3 entre 1. Cateto opuesto entre cateto adyacente, raíz de 3 entre 1, eso es raíz de 3. Y esto es igual a menos raíz de 3. Esta es la respuesta a la que llegamos, marcamos y pasamos al siguiente ejemplo, número 5. Veamos qué podemos observar en este ejemplo. Yo observo acá, por ejemplo, que tengo 133 pi, se van a ir 132 por ser pares de pi y solamente me queda uno. Y acá en la parte inferior la tangente también. Tengo 321 pi, se van a ir 320 y me va a quedar un solo valor de pi. ¿Cómo es que va a terminar esto de acá? Esto va a terminar siendo el seno de pi más teta. Se fueron 132 y solamente se queda un pi más teta. En la parte inferior
Me va a quedar así. Tangente, se van 320 y me queda un solo pi más teta. Veamos qué es lo que podemos resolver en este caso y en este caso. Los trabajaremos independientemente. Colocamos acá, a ver, acá tenemos cotangente 145 pi medios menos teta. A ver, colocamos acá, esto es igual a la cotangente, un número par, 144, digo acá, 144 pi más pi, ¿no? Para completar lo que tengo, 145, entre 2, y todo esto menos teta. Separamos en dos fracciones, tenemos acá la cotangente, por una parte voy a tener 144 entre 2, eso es 72 pi, y más pi medios menos teta. Para la gente que no, para que no se pierdan, esta es, repito, una fracción, y esta es otra fracción. Sigo. 72 pi, eso puede desaparecer. Esto puede desaparecer. ¿Con cuánto me quedo? Voy a tener acá, esto es cotangente de cuánto? De pi medios menos teta. ¿Cuánto será esto? A ver, pi medios menos algo, eso es el primer cuadrante. En el primer cuadrante todos son positivos. Como he utilizado pi medios, ya no puedo utilizar cotangente. Cotangente, le quito la co y me va a quedar la tangente. Por eso de razones y corrazones. Entonces, coloco acá tangente de teta. Ya está. Siguiente cálculo que vamos a realizar es el coseno. Veamos acá, colocamos coseno de cuánto? De 1351 pi medios. 1351 pi medios más teta. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. Esto será igual al coseno de 1350 pi más pi, todo sobre 2 más teta. Coseno, y acá vamos a ver, 1350 entre 2, me queda 675, coloco acá 675 pi más pi medios más teta. Muy bien, acá no puedo eliminar todo esto de acá, ¿no? Esto no. ¿Cuánto voy a eliminar de ahí? Ahí voy a eliminar una cantidad par, ¿no? Me voy a eliminar 6, 7, 4 pi. Esto se va a eliminar y me va a quedar un solo pi. Entonces, regreso, coloco acá, esto es igual al coseno de pi más lo que tengo pi medios más teta. Pi más pi medios, esto es 3 pi medios. Esto es el coseno de 3 pi medios más teta. ¿Y a qué es igual eso? 3 pi medios más algo, estoy en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Pero como utilizo 3 pi medios, ya no puedo colocar coseno. Tengo que colocar su corrazón, que es el seno. Seno de teta. Ya, ahora sí, creo que podemos escribir todo lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos? C va a ser igual al seno de pi más teta, al seno de pi más teta por la tangente de teta, y todo esto sobre tangente de pi más teta por, y acá coloco seno de teta. Veamos qué obtenemos. Tenemos acá seno de pi más teta, pi más algo. Estoy en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Coloco menos,
Como estoy utilizando pi, se mantiene, acá sigue siendo el seno del ángulo chiquito por la tangente de teta, todo esto sobre tangente de pi más algo, tercer cuadrante, tangente positiva, tangente de teta. Coloco tangente porque estoy utilizando pi. Y sigo, lo que tenía acá es seno de teta, que se va a simplificar, ¿no? Tangente, tangente, y me queda menos 1. ¿No? Esto será igual a menos 1. Esa será nuestra respuesta. Buscamos, marcamos y pasamos a un ejemplo más. Ejemplo número 6. A ver, esto es una manera de operar muy similar a la que hemos visto en el ejemplo anterior. Por ejemplo, ya me voy a concentrar en los ángulos. ¿Cómo voy a transformar, por ejemplo, esta parte de acá y esta parte de acá? ¿Ok? Me voy a centrar en los ángulos. A ver, acá voy a tener 123 pi medios. 123 pi medios. Esto va a ser igual a 122 pi más pi, todo sobre 2. Separamos y vamos a tener 61 pi más pi medios. Así que ya tengo el ángulo. Ahora puedo trabajar con la tangente, ¿no? Acá ya sé que cuántos valores se van a simplificar del 61, 60. Y me va a quedar uno solo. ¿No? Entonces, cuando yo haga mi reemplazo acá, voy a tener lo siguiente. Voy a tener tangente, ¿de acuerdo? A ver, en esta parte se van 60, me queda pi más pi medios, pi más pi medios menos x. Pi más pi medios, ustedes ya saben que eso es 3 pi medios, tangente de 3 pi medios menos x. 3 pi medios menos un poquito, estoy en el tercer cuadrante y la tangente es positiva. Y como utilizo 3 pi medios, entonces ya no puedo escribir tangente, escribiré cotangente. Cotangente de x. Ojo, por esto de acá ya no puedo, porque tengo ese ángulo cuadrantal, ya no puedo utilizar la tangente. Tengo que utilizar su corazón. Y obtengo esto de acá. Bueno, ya tengo ahí un cálculo, otro cálculo auxiliar. Veamos el ángulo. Primero vamos a analizar el ángulo y después lo colocaremos como corresponde. Tengo acá 145 pi, 145 pi medios. Esto es igual a 144 pi más pi, todo sobre 2. Si separamos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener acá 72 pi más pi medios. Pero 72 pi es una cantidad par que se puede simplificar. Entonces, cuando yo reemplace, a ver, ¿qué voy a tener acá? Coloco acá seno de 145, esto se va a convertir, a ver, coloco acá, se va todo, me queda solamente pi medios. Pi medios más el ángulo x. ¿Ok? Entonces, este análisis de los ángulos, solamente esta partecita de acá, la hemos trabajado en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Reduje todo lo que podía reducir. A ver, ¿qué más tengo acá? Pi medio más algo. Segundo cuadrante seno es positivo. Como utilizo pi medios, ya no puedo utilizar seno, será coseno. Y me quedo con el ángulo chiquito, coseno de x. También está muy fácil. Y el tercer valor, bueno, acá sí se puede trabajar inclusive esto de acá, ¿no? ¿Cuánto voy a eliminar? Voy a eliminar 230 pi. Y me quedaré entonces, para este caso, si elimino los 230, me quedo con un pi. Voy a tener cotangente de pi más x.
¿Y esto a qué va a ser igual? Pi más algo, tercer cuadrante, cotangente positiva, se mantiene, sigue siendo cotangente del ángulo chiquito. Y con todo esto podemos reemplazar. Entonces, ¿no? Reemplazamos. C va a ser igual, a ver, el primer valor me queda cotangente de x, acá. Cotangente de x más, y la segunda me queda que es de color verde, cotangente de x, igualito, cotangente de x sobre coseno de x. Entonces, esto va a ser igual a 2 cotangente de x sobre coseno de x. Vamos a tener que aplicar acá un poco de algo que han visto seguramente en años anteriores, que son identidades básicas, ¿no? Por ejemplo, la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. La cotangente de alfa es lo inverso, coseno de alfa sobre el seno de alfa. Además de esto, creo que voy a necesitar una propiedad de las recíprocas. Por ejemplo, colocamos el seno de alfa, vamos a poner así, por la cosecante de alfa, esto queda 1, ¿no? Y se puede escribir de muchas maneras. Por ejemplo, la cosecante de alfa es igual a 1 entre el seno de alfa. Y también puedes utilizarlo en doble sentido. 1 entre seno es igual a cosecante. Igualito ocurre con, a ver, tenemos acá otra propiedad de las identidades recíprocas. Tenemos acá el coseno, ¿ya? El coseno de alfa por la secante de alfa, esto es 1. Y también podemos cambiarlo. Colocamos acá secante de alfa será 1 entre coseno de alfa. Bueno, hay que recordar mucho de esto, ¿no? Porque, ¿qué hacemos acá entonces? Esto va a ser igual, vamos a ponerlo por acá, 2, que multiplica a quién? Cotangente de x por, voy a escribirlo así, 1 sobre coseno de x. He reescrito esta misma expresión. ¿Qué voy a obtener? 2 por cotangente, pero para este caso voy a utilizar esto, que es coseno sobre seno. Entonces digo acá, cotangente de x es coseno de x sobre el seno de x por 1, y acá tenemos coseno de x, se cancelan. Voy a tener acá que esto va a ser igual a 2 por 1 entre el seno de x. Y esto es 1 entre seno, ahora la segunda parte, cosecante. 2 cosecante de x. Esta es nuestra respuesta, 2 cosecante de x. Buscamos 2 cosecante de x, marcamos y pasamos a un último ejercicio. Ejemplo número 7. Me piden hallar a mí la cotangente de x. O sea, solamente quiero cotangentes. No necesito tangentes, ni senos, ni cosenos. Necesito cotangentes y el único ángulo que voy a buscar es x. Por lo tanto, acá ya veo, acá tengo el ángulo x, es un avance, cotangente también, pero acá tengo tangente, no la necesito, ¿no? Y este valor de y tampoco. Por lo tanto, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es cambiar el ángulo. ¿Por qué? Porque para eso tengo esta condición. Esta condición me dice, por ejemplo, que en vez de y, tú puedes colocar pi menos x, ¿no? ¿Y dónde vamos a utilizar esto? Lo vamos a utilizar acá. A ver, veamos, vamos a escribir que tenemos. Vamos a tener acá eh, tangente de x más cotangente de y. Coloco acá cotangente de y, pero en vez de y, pi menos x. Y esto vale 2.
acá vemos que hay una forma de reducción. Sigo acá, coloco tangente de x, cotangente de pi menos algo, cotangente pi menos algo. Estoy en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la cotangente es negativa. Entonces coloco menos cotangente de x. Bueno, ya me libré de la variable y esto vale 2. Continuamos. Ya tengo que he eliminado la variable y. ¿Qué cosa es lo que me faltaría? Me faltaría hacer algún artificio para que desaparezca la tangente y aparezca la cotangente. ¿Y cómo se llama ese artificio? No es ningún artificio, es una propiedad, la propiedad de las recíprocas, que me dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Me dice que la tangente de x por la cotangente de x, eso vale 1. Si eso vale 1, ¿de acuerdo? Vamos a colocar bien. Esto es igual a 1. Entonces, en vez de tangente de x, yo puedo colocar 1 entre, esto pasa a dividir, cotangente de x. Entonces, esto es lo que voy a hacer en la línea anterior. Entonces, en vez de tangente, coloco su equivalente. Voy a tener 1 entre cotangente de x menos la cotangente de x, y esto vale 2. Como se puede hacer un cambio de variable, pero vamos a trabajar así nada más, porque me imagino que muchos van a trabajar así. Entonces, veamos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener acá esto sobre un 1, multiplicaré así, y luego los dos de abajo, para sumar o restar fracciones. Sigo, voy a tener 1 menos la cotangente de x al cuadrado, porque es cotangente por cotangente, cotangente cuadrado, sobre la cotangente de x, y esto me sale 2. Esta cotangente pasa a multiplicar. Voy a tener 1 menos la cotangente de x elevado al cuadrado es igual a 2 veces cotangente de x. 2 veces cotangente de x. Bueno, vamos a trabajar por acá. ¿Qué tenemos? Este cotangente que está al cuadrado lo paso al otro lado y pasa con signo cambiado, o sea, con más. Voy a tener así, cotangente de x está elevado al cuadrado más 2 cotangente de x, y este 1 también lo paso, pasa acá restando, menos 1, y eso es igual a 0. Bueno, si se dan cuenta, esto es una forma cuadrática, así que voy a hacer un cambio de variable. Cada vez que tenga cotangente de x, voy a colocar m. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Va a quedar así. M al cuadrado más 2 veces m menos 1 es igual a 0. O se puede utilizar el método del aspa, sí o no. Van a tratar, van a intentar y seguramente no lo van a lograr. Así que voy a utilizar la fórmula general. La fórmula general me dice que lo primero que tengo que calcular es el discriminante. Ojo con esto. La fórmula general me dice, ¿no? X1 cuando hay dos soluciones es menos b más menos la raíz del discriminante sobre 2 veces a, donde el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 veces ac. Entonces, haciendo un símil con esto de acá, vamos a ver, digo, el discriminante, ¿cuánto vale para mi problema? Es b al cuadrado. ¿Quién hace el papel de b? 2. 2 elevado al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, y sé que vale menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 4 menos por menos más 4, y esto es 8. El discriminante vale 8. Entonces, yo tendré esta fórmula, está escrita para x, ¿no? Pero como mi problema tiene m, entonces colocaré m, una respuesta, y segunda respuesta es igual a menos b, o sea, menos 2, más menos la raíz del discriminante, que vale 8, sobre 2 por 1, que es 2. Esto será menos 2 más menos raíz de 8, eso es
4 por 2, el 4 sale como 2. Me queda así, 2 raíz de 2. Ya está. Todos los de arriba tienen 2. Factorizas el 2. Y con el 2 de abajo se cancelan. Entonces la respuesta 1 y 2, porque son dos respuestas, será así. Menos 1 más menos la raíz de 2. Y para que tú puedas buscar entre las alternativas, vas a tener que verlo al revés. Más menos raíz de 2 menos 1. Para que pueda calzar con una de tus respuestas. Y acá buscas, y estamos en este caso acá, más menos raíz de 2 menos 1, marcas, suficiente. Suficiente con esto y esperemos que salgan nuevos videos con mucho más problemas.